Entonces, ¿cómo se hallan esas trayectorias ortogonales a esa familia? Entonces, lo primero que se hace es encontrar, ¿cierto? Entonces, encontramos una ecuación diferencial que satisface la familia sin parámetro. Entonces, vamos a encontrar la ecuación diferencial que satisface esta ecuación. Entonces, derivamos. La derivada de y con respecto a x es igual a k por e a la k por x. Llamamos esta ecuación de acá, la estamos llamando 1. ¿Sí? Entonces derivamos de y de x, la derivada del exponencial es el mismo por la derivada interna. Listo, pero la necesitamos sin parámetros, entonces llamamos esta ecuación 2. ¿Sí? Entonces de 1 despejamos el parámetro. ¿Sí? Despejemos el parámetro. Entonces al despejar el parámetro, tomamos logaritmo natural de y a logaritmo natural a ambos lados. Entonces de 1, logaritmo natural de y es logaritmo natural de a la k por x. O sea que el logaritmo natural de y, propiedades de los logaritmos, es k por x por logaritmo natural de, pero logaritmo natural de es 1. O sea que despejando k, tenemos que k es logaritmo natural de y sobre x. ¿Sí? Obviamente para x distinto de 0. Entonces ya tenemos la ecuación 3. Entonces mire que reemplazamos la ecuación 3 y la ecuación 1 la reemplazamos en 2. Entonces reemplazamos 3 y 1 en 2. Reemplacemos de y de x es igual a k, pero k es la ecuación 3, que es logaritmo natural de y por x, ¿cierto? Sobre x por e a la kx, ¿cierto? Pero ¿quién es e a la kx? E a la kx es y, es la ecuación 1, ¿sí? Conclusión, acabamos de encontrar la ecuación diferencial de y de x es igual a y logaritmo natural de y sobre x, ¿sí? Y esta es la ecuación diferencial que satisface, esta es la ecuación diferencial que satisface la familia da. Ojo, sin parámetro. Listo. Ahora, ¿cuál es la ecuación diferencial que satisface la familia pedida? Sería la que tiene la pendiente que al multiplicarla nos dé -1. Exacto, o sea, es menos el recíproco del anterior, ¿cierto? O sea, menos x sobre y logaritmo natural de y. Esta es. ¿Por qué? Porque el producto de las pendientes es -1. Esta es la pendiente de la familia dada y esta es la pendiente de la familia pedida. El producto de ellas dos debe dar -1. ¿Sí? Listo. ¿Y esta qué es? Una ecuación diferencial en variables separables. O sea, que la resuelven. Y, logaritmo natural de y, es igual a menos de x. E integramos. ¿Cierto? O sea que y, logaritmo natural de y es igual a menos x de x más una constante. Y usted la resuelve. Y esa es la familia de trayectoria, ¿cierto? El resultado de esa integración es el, ¿sí? Ejercicio. Termina. Y así se hacen todos los de trayectorias ortogonales. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Tienen alguna duda?
No hay dudas. Profesor, la constante, o sea, esa se deja ahí, se expresa igual en el resultado, ¿cierto? Claro, porque es toda una familia de funciones, ¿sí? Una por cada valor del parámetro. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas aplicaciones a la física, ¿sí? Entonces vamos a ver problemas de caída libre, ¿sí? Y en caída libre, entonces vamos a analizar tres casos, ¿sí? Digamos que acá está la Tierra, ¿cierto? Esta es la Tierra. Entonces, ¿qué pasa en la superficie de la Tierra? Caídas libres en la superficie de la Tierra, ¿sí? Primer caso que vamos a analizar. Segundo caso, ¿sí? Caída libre, ¿sí? Pero en el interior de la Tierra, ¿sí? Y el tercer caso, ¿sí? Muy retirado, ¿cierto? De la superficie de la Tierra, lejos de la superficie de la Tierra. Vamos a analizar esos tres casos. ¿Qué pasa en la superficie de la Tierra, en el interior de la Tierra, y cuando estamos muy lejos de, de la superficie de la Tierra? Entonces vamos a analizar esos tres casos. Bueno, todo esto se reduce, todos estos problemas se reducen con la segunda ley de Newton, ¿sí? Segunda ley de Newton. Esta es la clave para resolver estos problemas de caída libre. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿sí? Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Y esa, eh, y eso es entonces lo que vamos a analizar, ¿sí? Esa es la clave para resolver estos problemas que tenemos a continuación. Entonces, el primero, caída libre, ¿sí? Caso uno, caída libre sin resistencia al aire, ¿sí? Caída libre. Y el primer caso es sin resistencia al aire, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos acá un objeto, digamos una piedra de masa m, ¿sí? Digamos que este es el origen, ¿sí? Y por acá está la superficie de la Tierra. Entonces, estamos cerca de la superficie de la Tierra. Y este objeto se dejó caer. Entonces, un instante de tiempo más estará por acá, ¿sí? Entonces, vamos a llamar sea xt la posición del objeto en el instante t, ¿sí? La posición del objeto en el instante t. ¿Qué fuerzas actúan? ¿Sí? ¿Qué fuerzas actúan? Entonces, únicamente está actuando la fuerza de la gravedad, en este caso en la superficie de la Tierra, es debida a su peso, que es la masa por la gravedad, ¿sí? La masa por la gravedad, ¿de acuerdo? Y estamos diciendo que no hay resistencia al aire. Entonces, si este es el origen, x de t, ¿sí? Es la posición del objeto en el instante t. Esto es lo que llamamos xt. ¿De acuerdo? Entonces, listo, no actúa sino una fuerza.
Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Por la segunda ley de Newton, habíamos dicho que la masa por la aceleración es la sumatoria de fuerzas. O sea, que la masa por la aceleración, ¿y cuál es la aceleración? La segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Entonces vamos a decir que esto va a ser, ¿cómo vamos a hacer eso? Digamos que es positivo, lo que va, el sistema de referencia de nosotros, lo que va a ser positivo es lo que va hacia abajo. ¿Sí? Ese es nuestro sistema de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, si eso es así, solo actúa, ¿cierto? El peso y va hacia abajo, o sea que es positivo. O sea que la segunda derivada es igual a la masa por la gravedad. Cancelamos la masa de 2x de T2 es igual a la gravedad. Y esa es la ecuación diferencial que rige ese movimiento de caída libre sin resistencia al aire. Y ya sabemos resolverlo. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo resuelven esa ecuación diferencial? Esa es de Reducción de orden. Bernoulli. Es de orden 2, es reducción de orden. CAB igual a dx de t. ¿Cuál es la derivada de la posición con respecto al tiempo? Recuerde que esto nos está dando la velocidad, ¿sí? La derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Así que la derivada de b con respecto a t es la segunda derivada de x con respecto a t, ¿sí? Entonces, esto lo reemplazamos, llamemos esto 1 y esto 2. Entonces, 2 en 1. Al reemplazar 2 en 1, ¿qué tenemos? dB de x, perdón, dB de t es igual a g. Y ya sabemos resolver esto. ¿Con qué condición inicial? Digamos que la velocidad inicial, llamémosla v sub 0. Y ya saben Profesor, resolver esto. ¿puedo volver un momento, por favor? ¿Cómo? ¿Puedo volver un momento? Listo. Entonces ya saben resolver esto. dB es igual a g de t. Siguiente paso, tomamos integral, o sea que b de t es igual a g por t más una constante. ¿Sí? G por t más una constante. Pero b en 0 es igual a b sub 0. Luego, b sub 0 es igual a una constante. Por lo tanto, la velocidad en cualquier instante, ¿quién es? Es g por t más b sub 0. Esta es la velocidad en cualquier instante. Velocidad en el instante, t. Y queremos la posición, pero b es dx de t. Entonces también es una ecuación diferencial en variables separables, ¿cierto? O sea que queda de x de t es igual a g por t más b sub 0. A g por t más b sub 0. Se resuelve esta con la condición inicial que en el tiempo cero, la altura, ¿cierto? Se debe conocer la altura desde que se soltó, ¿sí? Digamos que esta altura es la que estamos llamando en el tiempo cero, esta es la que estamos llamando x0, ¿sí? Y se lanzó con una velocidad inicial v sub 0. Y es una ecuación diferencial en variables separables que también la sabemos resolver. Dx Profesor, es igual profesor, una a g pregunta. por t. ¿Quién preguntó? Una pregunta. ¿Puedo volver, es de la diapositiva anterior, ¿será que puedo volver un momento?
Profesor, o sea que ahí, digamos, y la condición inicial no la da el problema. Sí, claro, ¿sí? Profesor, Que o sea, usted, lanzó con una velocidad inicial v sub 0 y una altura x 0. una pregunta, usted determinó que, o sea, que la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo es igual ¿Qué es a, la velocidad? Usted vio el curso de cálculo diferencial, ¿cierto? sí, ¿Y qué era la derivada? ¿Qué era la derivada de la posición con respecto al tiempo? la velocidad. La velocidad. Ah, ok, ok. Entonces al integrar queda x igual a g t2 sobre 2 más b sub 0 t más una constante, ¿sí? Pero x en 0 es igual a x 0, ¿sí? Entonces de acá hállese el ejercicio y eso es todo. Entonces este es un problema, ¿sí? Que era de cálculo diferencial, que me imagino que ya lo vieron, listo. Ahora, ¿cuál es el otro caso? Entonces es caída libre con resistencia al aire. Caída libre, ¿sí? Acá es con resistencia al aire, ¿sí? Entonces acá tenemos, ¿sí? Que se deja caer un objeto, ¿sí? Se deja caer un objeto y el medio presenta una resistencia al aire proporcional a la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Tenemos en este caso, entonces, digamos que otra vez, ¿sí? Acá está la superficie de la Tierra, estamos cerca de la superficie de la Tierra, y acá se soltó un objeto, ¿sí? De masa m, se soltó, entonces este es en el tiempo t igual a 0. Y en el tiempo t igual a 0, ¿sí? Se dejó caer. Como se dejó caer, la velocidad es 0, ¿sí? Un instante de tiempo t mayor que 0, es el objeto, está por acá. Viene en caída libre y viene por acá. Acá está el objeto, ¿sí? ¿Qué fuerzas están actuando? Sí, es lo mismo, sea x de t, digamos que este es nuestro origen y que va a ser positivo hacia abajo, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser x de t? X de t es la posición del objeto en el instante t, ¿sí? Es la posición del objeto en el instante t. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué fuerzas, sí, actúan sobre ese objeto? Entonces está el peso, ¿sí? Debido a la gravedad, el peso, ¿y qué otro? Y la otra fuerza que actúa, que nos están diciendo, es la fuerza de resistencia. ¿Y cómo actúa la fuerza de resistencia? La fuerza de resistencia se opone al movimiento. Como el cuerpo va hacia abajo, entonces la fuerza de resistencia, ¿sí? Actúa en sentido contrario. ¿Sí? Recuerden, la fuerza de resistencia actúa para oponerse al movimiento. Y esas son las dos fuerzas que actúan, ¿sí? Que actúan sobre ese cuerpo. ¿Quién es x de t? X de t es la posición del objeto en el instante t. Esto es lo que estamos denotando x de t. Bueno, entonces ya tenemos el diagrama de fuerzas. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Entonces, por la segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? Que la masa por la aceleración es la sumatoria de fuerza. O sea, que la masa, ¿y cuál es la aceleración? La aceleración es derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? La aceleración es la derivada
de la velocidad con respecto al tiempo. Es igual a las fuerzas que actúan. ¿Qué fuerzas están actuando? El peso y la fuerza de fricción. O sea que la masa es la derivada con respecto a T del peso. ¿Y quién es el peso? El peso es la masa por la gravedad. ¿Sí? Peso es masa por gravedad. Va hacia abajo, es positiva. Y la fuerza de resistencia. ¿Y cómo es la fuerza de resistencia? La fuerza de resistencia, acá nos están diciendo que es proporcional a la velocidad. Entonces, la fuerza de resistencia, ¿sí? Es proporcional a la velocidad. Entonces, el peso es mg y la fuerza de resistencia va hacia arriba. Como estamos considerando negativo hacia abajo, entonces como va hacia arriba es negativo y es proporcional a la velocidad. Eso es todo. ¿Sí? Acá estamos diciendo que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto a t y la fuerza de resistencia es proporcional a la velocidad. ¿Qué es proporcional? Es una constante por la velocidad. Y esta es la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial que debemos resolver. ¿Sí? dB de t más k sobre m por b igual a g. Condición inicial, b en 0 es igual a 0. Y esta ecuación diferencial, ustedes sí la conocen. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Lineal. Es una ecuación diferencial lineal. Y ya sabemos cómo se resuelve una ecuación diferencial lineal. Hay que hallar un factor de integración. Y un factor de integración es u de t igual a la integral de p de t de t, ¿cierto? Por eso es conveniente siempre escribirla en forma estándar. Y en este caso, ¿quién es p de t? En K, este caso, K sobre este M. es el p de t, k sobre m. Entonces, en este caso, p de t es k sobre m, que es c a la k sobre m de t. O sea que un factor de integración, ¿cierto? Luego, acabamos de hallar un factor de integración, que es e a la k sobre m por t. Entonces, multiplicamos la ecuación diferencial por el factor de integración. O sea que es e a la k sobre mt por dB de t más k sobre m por e a la k sobre mt por b igual a g por e a la k m por t. ¿Sí? Una vez que multiplicamos por ese factor de integración, ya sabemos este lado izquierdo en qué se convierte. Ese lado izquierdo se convierte en la derivada de el factor de integración por la variable dependiente. ¿Sí? Y esto es igual a g e a la k sobre m por t. Mire que si el primero es e a la mk por t, polaridad del segundo, que es dB de t, ¿sí? Más el segundo, que es v, por la derivada del primero, que es el exponencial, que es el mismo por la derivada interna, que es k sobre m. O sea que efectivamente parece que no nos hemos equivocado. Siguiente paso, tomamos integral, ¿sí? Con respecto a t. Al tomar integral con respecto a t, integral y derivada, una cancela lo que hace la otra, o sea, es k sobre m por v igual y esta integral. Y ya sabemos cuánto vale la integral de la exponencial. Es ella misma, entonces es g sobre m sobre k por e a la k m por t más una constante de integración. ¿Sí? mg sobre k. Profesor, ¿no sería K sobre M? No, estás integrando.
¿sí? ¿Cuál es la integral de a la t? Es a la t sobre a. No, Sí. bueno. Entonces acá a es k sobre m. Entonces es e a la t sobre a. Y a es que k sobre m, pero en el denominador. Entonces cambia. Listo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo. O sea que b de t, ¿sí? B de t es igual, pasamos este a dividir, o sea que es gm sobre k, ¿cierto? Gm sobre k más una constante por e a la menos k sobre m por t. Para hallar la velocidad en cualquier instante debemos hallar cuánto vale c, ¿sí? Pero estamos diciendo que b en 0 es igual a 0. Luego, b en 0 es igual a 0 y reemplazamos t por 0. O sea que es gm sobre k más c más c por e a la menos km por 0. O sea que esto es 1. Acabamos de encontrar que c es igual a menos mg sobre k. O sea que b de t es igual a mg sobre k, mg sobre k más la constante, que es menos cm sobre k, menos cm sobre k por e a la menos m sobre k por t. O sea que la velocidad en cualquier instante, sacamos factor común k, mg sobre k que multiplica a 1 menos e a la menos m sobre k por t. Y esta es la velocidad en cualquier instante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el límite? ¿Sí? Velocidad límite. Entonces hacemos la velocidad límite. Velocidad límite. La velocidad límite, vamos a llamarla v sub n, no es más que el límite cuando t tiende a infinito de v sub t, que no es más que el límite cuando t tiende a infinito, entonces es la velocidad límite de mg sobre k, ¿sí? Por 1 menos e a la menos mk t. Cuando t tiende a infinito, e a la menos mk por t, ¿a cuánto tiende? ¿A cuánto tiende? Cuando t tiende a infinito, x A exponencial, ¿a infinito. cuánto tiende? A ¿Mm? infinito. A infinito. No, m es la masa y k es la constante de integración. Ese k es positivo porque según nuestro diagrama de fuerza, ¿sí? Se opone al movimiento. Entonces, este k tiene que ser positivo. Entonces, ese exponente es negativo. Y si este exponente es negativo, cuando t tiende a infinito, ¿esto a cuánto va? Esto tiende a cero. Y si esto tiende a cero, es la velocidad límite, es mg sobre k. Y esa es la velocidad límite. ¿De acuerdo? Entonces, mire que si está a una altura considerable, ¿hacia dónde tiende la velocidad? Hacia una constante mg sobre k, al peso sobre la constante. Fíjese que mg es el peso, entonces tiende al peso sobre la constante de resistencia. ¿Sí? Al peso sobre la constante de resistencia. O sea que tiende, ¿cierto? Tiende la masa, la masa del cuerpo es importante acá, en estos problemas de caída libre con resistencia al aire. Bueno, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? No. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa en el interior de la Tierra. ¿Sí? Otro ejemplo.
Vamos a ver qué pasa en el interior de la Tierra. ¿Sí? Entonces, en el interior de la Tierra, la fuerza de gravedad es proporcional a la distancia del centro. Es proporcional a la distancia al centro. ¿Sí? Ya nos están diciendo cuál es la ley que actúa en el interior de la Tierra. Entonces dice, si se perfora un orificio que atraviese la Tierra de polo a polo, si se perfora un orificio que atraviese la Tierra de polo a polo, y se deja caer una piedra en el orificio, ¿con qué velocidad llegará al centro? ¿Sí? Entonces dice, en el interior de la Tierra la fuerza de gravedad es proporcional a la distancia al centro. Si se perfora un orificio que atraviese la Tierra de polo a polo y se deja caer una piedra en el orificio, ¿con qué velocidad llega al centro? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a tratar de dibujar la situación que tenemos. Esa es la Tierra, ¿sí? Esta es la Tierra, este es el centro de la Tierra, este es el radio de la Tierra. Entonces, ¿qué nos dice? Que perforamos la Tierra de polo a polo, ¿sí? Ya la perforamos. Tenemos acá una piedra, tenemos acá una piedra y se deja caer, o sea que la velocidad inicial es cero, ¿sí? Y se dejó caer. Es un instante de tiempo, la piedra está por acá, ¿sí? Entonces, otra vez, sea x de t, la posición de la piedra en el instante t. Sea x de t, la posición de la piedra en el instante de tiempo. ¿Ya? Entonces, importante, es el sistema de referencia, ¿sí? Pongamos el sistema de referencia en el origen, ¿sí? Si ese es el sistema de referencia, entonces x de t va a ser este, ¿sí? Y digamos que lo positivo va a ser lo que vaya para arriba. ¿Listo? Bueno, ¿qué fuerzas están actuando sobre esa piedra? ¿Qué fuerzas? Simplemente, ¿cierto? La fuerza de gravedad, ¿sí? Esta, la fuerza de gravedad, ¿sí? ¿Y qué nos está diciendo? Que cómo es la fuerza de gravedad. Dice, en el interior de la Tierra, ¿sí? En el interior de la Tierra, la fuerza de gravedad es proporcional a la distancia al centro, ¿sí?
Entonces, la fuerza de gravedad es proporcional a la distancia al centro. ¿Cuál es la distancia al centro? La distancia del centro a la piedra, ¿cómo la estamos llamando? X. Entonces, es proporcional a X. Eso es todo lo que estamos diciendo. La fuerza de gravedad es proporcional a X, es decir, la fuerza de gravedad es una constante por X. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Fíjese que en los ejemplos anteriores, pues la fuerza de gravedad es el peso, que es m por g. Entonces, en la superficie de la Tierra es masa por gravedad. En el interior de la Tierra es proporcional a la distancia del centro. ¿Sí? Es ahora sí, ya tenemos todo. ¿Sí? La única fuerza que actúa es esa. Entonces, por segunda ley de Newton, por la segunda ley de Newton, ¿sí? Por la segunda ley de Newton, la masa por la aceleración es la sumatoria de fuerzas. O sea que la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo es la sumatoria de fuerzas y solo nos dicen que actúa la fuerza de gravedad. O sea que la masa por la segunda derivada con respecto al tiempo es K por X. ¿Qué condiciones tenemos? Que en cero se soltó la piedra. La velocidad es cero. ¿Y cuánto vale X en cero? ¿Cuánto vale X en cero? R, ¿Cuánto vale X en cero? R, R, R. R. R, porque es la distancia que hay de la piedra al centro de la Tierra. En X igual a cero, ¿cierto? Estamos en la superficie de la Tierra y en la superficie de la Tierra, ¿cierto? La distancia al centro es el radio de la Tierra. O sea, ¿qué es el radio de la Tierra? Como es una ecuación diferencial de segundo orden, debe tener dos condiciones iniciales para resolver ese problema de valor inicial. ¿Listo? O sea que simplemente, ¿cierto? De 2x de T2 es K sobre M por X. Sea C igual a K sobre M. Es una constante. O sea que Tx de T2 es una constante por X. Vamos a hallar esa constante de proporcionalidad. ¿Sí? Listo. Pero estamos diciendo, ¿cierto? Pero en X igual a R estamos en la superficie de la Tierra. ¿Y qué pasa en la superficie de la Tierra? La aceleración es debida a quién? La aceleración es debida a la gravedad. ¿Sí? Es decir, en X igual a R, la aceleración es menos G, porque estamos diciendo que positivo es hacia arriba. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? Y la aceleración va hacia abajo. ¿Listo? O sea que la aceleración, que es de X de T2, ¿cierto? Es igual, ¿cierto? En X igual a R es igual a menos G, ¿sí? Pero acá nos están dando la otra ecuación, que es C por X. Entonces llamemos esta ecuación 1. Es aplicando 1, es C por X, pero estamos evaluando en X igual a R, o sea que es C por R. Luego, la constante C la acabamos de encontrar, que es menos G sobre R. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación diferencial de nosotros, ¿cierto? Y reemplaza, ya vemos estos dos. Entonces, reemplazando 2 en 1. Al reemplazar 2 en 1, ¿qué tenemos? De 2x de T2 es igual a C.
pero C era, ¿qué nos dio menos C? Menos G sobre R. Menos G sobre R por X. Y esta es la ecuación diferencial que debemos resolver. ¿Con qué condiciones iniciales? P en 0 igual a 0 y X de 0 igual a R. Ese es nuestro problema de valor inicial a resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Por eso puedo volver un momento de ¿Cómo resolvemos el problema de valor inicial? a la anterior, profesor, en la anterior, la constante como la yo. Dicen X igual a R, estamos en la superficie de la Tierra, ¿cierto? Y en la superficie de la Tierra la aceleración es la de la gravedad. Por lo tanto, en X igual a R, la aceleración es menos G. Entonces reemplacen esta ecuación. Esto vale para cualquier X, ¿cierto? Entonces estoy evaluando en R. En R es C por R, ¿sí? Pero en X igual a R, esa aceleración es menos G. Eso fue lo que escribí ahí. ¿Y cómo resuelven esta ecuación diferencial? ¿Cómo la resuelven? Con reducción. Exacto, reducción de orden. Entonces, hacemos reducción de orden, o sea, CAB igual a dB de T. Pero si colocan dB de T, tienen una ecuación diferencial en tres variables, dos variables dependientes, B y X y T. Entonces acá aplican el segundo caso de reducción de orden, que era dB de X por X de T. ¿Sí? Entonces mire que utilizamos las dos sustituciones de reducción de orden que habíamos visto en clases pasadas. Pero ¿quién es de X de T? ¿Sí? De X de T es la velocidad. La derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Luego, perdón, equivoqué. Sea V igual a dx de t. ¿Sí? Dx de t. ¿De acuerdo? Esto se hace. Si ponen esto acá, entonces saben que dB de t es de 2x de t2. Pero si reemplazan dB de t en esta ecuación, como les decía, tiene una ecuación diferente. Sí, al reemplazarla, ¿quién es de 2x de t? Es dB de t igual a menos g por r por x. Tienen una ecuación en dos variables dependientes y una independiente. Por el momento no sabemos resolver esta, entonces por eso hacemos reducción de orden. Pero dB de t es dB de x por x de t. ¿Y quién es de x de t? De x de t ya sabemos que es v. O sea que la derivada de v con respecto a t, esto de acá es v. O sea que es la velocidad por dv de x. ¿Sí? Entonces llamamos esta ecuación 3 y esta 4. O sea que reemplazamos 4 en 3. ¿Sí? Reemplazamos 4 en 3. O sea queda b dv de x, b dv de x es igual a menos g sobre r menos g sobre r por x. Y esa ecuación diferencial ustedes sí la saben resolver. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Esta. Es una ecuación diferencial en variables separables. O sea que b de b, ¿cierto? Separamos variables. B de b es igual a menos g por r x de x. Siguiente paso. Tomamos integral. Al integrar tenemos b2 sobre 2 igual a menos g sobre r, x2 sobre 2 más
una constante. Y necesitamos hallar la constante, ¿sí? Pero en x igual a r, ¿cuánto vale la velocidad en x igual a r? 0. En x igual a r, o sea, b evaluada en r, ¿cierto? Es 0. O sea que 0 al cuadrado sobre 2 es igual a menos g sobre r por x, pero x es r2 sobre 2 más la constante. Cancelan esta de acá con esta de acá. O sea que ¿cuánto vale la constante? Es g r sobre 2. Este que está restando lo pasa a sumar. Y esa es la constante. ¿Sí? Listo. O sea que P2 sobre 2 es igual a la constante. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, B2 sobre 2 es igual a menos GR, ¿sí? Menos G X al cuadrado sobre 2R, ¿sí? Sobre 2R, sobre 2R, estamos acá, por X2, más la constante. Y acabamos de ver que la constante, ¿cuál era? GR sobre 2. Y esa es la velocidad en cualquier instante. ¿Sí? Bueno, para que no regrese a la Tierra, ¿qué debe ocurrir? Profesor, ¿por qué cambió el r al cuadrado por el x al cuadrado? Estoy evaluando la condición inicial. En x igual a r la velocidad es 0. Entonces la reemplazo. Cuando x vale r la velocidad es 0. Porque estamos en la superficie de la Tierra y la piedra se dejó caer. ¿Listo? Listo, listo. Bueno, entonces con eso, listo. Bueno, listo. Entonces, ¿con qué velocidad llega al centro? ¿Con qué velocidad llega al centro de la Tierra? Tenemos que hallar la velocidad. La pregunta es, ¿con qué velocidad llega al centro de la Tierra? ¿Cierto? Esa era la pregunta. ¿Sí? ¿Con qué velocidad llegará al centro de la Tierra? ¿Sí? ¿Cuándo está la piedra en el centro de la Tierra? Cuando x es igual a 0. Exacto. La piedra está en el centro de la Tierra cuando x es 0. O sea que b al cuadrado sobre 2 es igual a menos g por 0 al cuadrado sobre 2r más g por r sobre 2. Esto es 0. Cancelamos este 2 y este 2, por lo tanto la velocidad es raíz de g por r. Y esa es la velocidad con que, ¿cierto? Velocidad con que la piedra llega al centro de la Tierra. Mire que ella siempre llega. ¿De quién depende esa velocidad con la que llega al centro de la Tierra? Depende de quién, del radio de la Tierra y de la gravedad. ¿Sí? G es 9.8 metros por segundo cuadrado o 32 pies por segundo cuadrado, depende del sistema de referencia. Pero mire que es una constante. ¿Sí? Depende del radio y de G, de la gravedad. O sea que independiente de la masa de la piedra, siempre va a llegar con la misma velocidad al centro de la piedra, independiente de que si usted tiran una piedra pequeña o tiran una piedra muy grande, cualquiera va a llegar con la misma velocidad al centro de la Tierra. ¿Sí?
Si tiran la piedra del Peñol y tiran una piedra pequeña, las dos llegan con la misma velocidad al centro de la Tierra. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. ¿Sí? Mucho cuidado, ¿cierto? Cuando eligen el centro de el sistema de referencia. ¿Sí? Nosotros habíamos elegido, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo fue que elegimos el sistema de referencia? El sistema de referencia de nosotros fue que acá pusimos el origen positivo hacia arriba. ¿Sí? Este es nuestro origen. Por acá venía la piedra. Este es nuestro sistema de referencia, ¿cierto? Sistema de referencia. Si ustedes cambian el sistema de referencia, pues entonces obviamente que deben cambiar, ¿sí? Todo debe ser coherente con el sistema de referencia. Por ejemplo, ¿dónde hubiesen puesto, dónde pondrían el sistema de referencia? Si ustedes lo quieren poner en otra parte, ¿cierto? Si lo quieren poner en otra parte, digamos que el sistema, que el cero de ustedes sea acá y positivo hacia abajo. También puede ser así, ¿cierto? Si este es su sistema de referencia, si este es su sistema de referencia, si este es su origen y positivo hacia abajo, y la piedra va por acá, ¿sí? Si esta es la piedra, entonces esto es lo que ustedes están llamando XT, ¿sí? ¿Y cuál es la fuerza de gravedad? La fuerza de gravedad en el interior de la Tierra, estamos diciendo que es proporcional a la distancia al centro, ¿sí? Entonces, la fuerza de gravedad en este caso, ¿sí? En este caso, la fuerza de gravedad es proporcional a la distancia al centro. ¿Y cuál es la distancia al centro? Para este caso, si acá viene la piedra, la distancia al centro, el radio de la Tierra es este. O sea que la distancia al centro es R menos X. O sea que es proporcional a R menos X. Es en este caso, la fuerza de gravedad y ella va hacia abajo, que es positiva. O sea, sería una constante por R menos X. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado donde eligen el sistema de referencia. Todo lo demás sigue lo mismo. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado donde ponen el sistema de referencia. ¿Sí? Como dice que es la distancia al centro, ¿sí? Entonces, es más fácil llamar eso X. Es más fácil llamarlo K por X. Entonces, por eso el sistema de referencia, en ese caso, era más cómodo colocarlo en el origen. ¿De acuerdo? Todo claro, todo claro. ¿Alguna pregunta? Bueno, bueno, entonces vamos a hacer otra aplicación que es a vaciado de tanques. ¿Sí? Entonces vamos a ver vaciado de tanques. Y para este vaciado de tanques vamos a recordar lo que es la ley de Torricelli. Entonces la vamos a enunciar. Fíjese que en los problemas anteriores, entonces, ¿qué utilizamos? ¿Cuál fue la clave? La clave fue utilizar, la segunda ley de Newton. Bueno, entonces vamos para acá. Bueno, entonces vamos a hablar del principio de Torricelli. Bueno, principio de Torricelli. Y esta va a ser la clave para resolver los problemas de vaciado de tanques. Entonces vamos a enunciarla. Dice, la rapidez con la que cambia el volumen de un líquido.
que sale por un orificio en el fondo, entonces la rapidez con que cambia el volumen del líquido, del volumen de un líquido que sale por el orificio, por un orificio en el fondo de un tanque, es proporcional, ojo, con constante de proporcionalidad esa constante de proporcionalidad es un número C que está entre 0 y 1. Es proporcional, entonces, es proporcional al área alfa del orificio. Del orificio y a la velocidad con que sale el líquido a través del orificio. Que sale el líquido a través del orificio. Eso es lo que dice, ¿sí? La rapidez con la que cambia el volumen de un líquido que sale por el orificio en el fondo de un tanque es proporcional al área alfa del orificio y a la velocidad con que sale el líquido a través del orificio. Entonces vamos a traducir ese enunciado en términos de ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que está cambiando? El volumen, ¿cierto? Porque como está saliendo el líquido por un orificio, pues entonces el líquido, ¿cierto? El volumen va disminuyendo. Entonces el volumen va cambiando. Entonces sea B de T, el volumen del líquido, en el instante T. Bueno, entonces ese, ¿sí? Esa es nuestra variable. ¿Qué está diciendo el principio de Torricelli? Dice que el cambio de volumen, ¿sí? La rapidez con que cambia el volumen. El cambio de volumen es proporcional. ¿A quién? Acá nos están diciendo a quién es proporcional. Al área alfa del orificio y a la velocidad con que sale el líquido. Entonces es proporcional, ¿sí? Es proporcional al área del orificio por la velocidad, ¿sí? Entonces esa V del volumen del líquido es mayúscula y esta V es de la velocidad es minúscula, ¿sí? Por la velocidad. Este de acá, ¿sí? Este de acá, este alfa, es área del orificio. Y este V de acá, es la velocidad. ¿Sí? Velocidad de salida del líquido. Eso es todo. El cambio en el volumen es proporcional al área del orificio por la velocidad de salida del líquido. Eso es todo. Es que estamos diciendo simplemente que como es proporcional, o sea, debe, este V es mayúscula, te lo voy a colocar así, para que se note. dB de T, ¿sí? Es una constante por alfa, por V, como está saliendo el líquido, ¿sí? Como el tanque se está vaciando, pues la derivada debe ser negativa, es decreciente, entonces con esa C negativa, ¿sí? Profesor, esa es la constante, ¿no? Esa puede estar entre 0 y 1. Esa C es la que está entre 0 y 1.
¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Por el principio de Torricelli, la velocidad de salida de un líquido es raíz de 2 G sobre H, ¿sí? Donde H es la profundidad del líquido. Donde H es la profundidad o altura del líquido. O sea que el cambio del volumen con respecto al tiempo es menos C por el área del orificio por raíz de 2 GH. Esta ecuación diferencial, esta es la que siempre vamos a utilizar. Esta. Entonces llamemos esta ecuación 1. Esta es la dada. ¿Listo? Esa es la dada. Bueno, a manera de información, ¿por qué velocidad de raíz de 2G por H? ¿Sí? Entonces, simplemente a manera de información. ¿De dónde sale pues eso, cierto? ¿Sí? Eso es por el balance en la energía, ¿cierto? Balance de energía. ¿Sí? Energía potencial igual a energía cinética, ¿sí? O sea que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es mgh, de acá sale, del balance de energía. O sea que B2 es igual a raíz de 2 GH, ¿sí? Es por el balance de energía, es simplemente eso. Pero bueno, olvidémonos pues sí, simplemente era para que supieran de dónde salía esto. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a partir? Esta es nuestra ecuación diferencial. Db de 2 es igual a menos C alfa por raíz de 2 GH. Esta es nuestra ecuación diferencial. Esta es nuestra ecuación diferencial, que siempre vamos a partir de ella. ¿Quién es B de T? Profe, ¿Quién una era B de T? pregunta. El volumen del líquido, ¿cierto? Volumen del líquido en el instante T. ¿Y quién es H? H también depende de T. ¿Quién es H de T? La altura. Altura del líquido. Exacto. La profundidad del líquido en el instante T. Profesora, creo que una muchacha le iba a hacer una pregunta, solo que habló un Sí, ¿quién va a preguntar? Perdón, ¿quién pregunta? Profe, una duda. Sí, Sara. ¿Me puede recordar por qué pues es negativo? O sea, es menos C por alfa. Sí, ya voy. Profundidad del líquido en el instante T. Sí, es negativo, es porque el tanque se está vaciando, ¿cierto? O sea que el volumen es decreciente. Y cuando la derivada es decreciente, sí, cuando la derivada es negativa es porque la función es decreciente. O sea, va disminuyendo. Por eso tiene que ser negativo. Ah, bueno, Sí, gracias. por eso pongo C mayor que C. Sí. Bueno, entonces mire, de acá partimos. Entonces mire que acá este B, H y T hay tres variables: volumen, profundidad del líquido y tiempo. Y nosotros por el momento solo sabemos resolver ecuaciones diferenciales donde hay una variable dependiente y una independiente. O sea que vamos a necesitar otra ecuación diferencial para igualarla con esa ecuación diferencial. Bueno, antes de seguir, esta C es una constante y esta C, ¿cierto? La constante C depende de la forma geométrica del agujero y del líquido, ¿sí? No es lo mismo tener agua a tener aceite, ¿sí?
o tener alcohol. ¿Sí? Entonces, una constante, ¿sí? Esa constante por lo general se las van a dar o les van a dar una condición de cómo hallar. ¿Listo? Pero en general depende de la forma geométrica del agujero y del líquido. Bueno, entonces ahora sí, necesitamos otra ecuación diferencial para poder igualar esta ecuación diferencial 1 que tenemos ahí y dejarla en términos de una variable dependiente y una variable independiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, ¿sí? Un tanque, ¿sí? Ese tanque tiene cierta forma geométrica. Y acá hay un agujero. Y por ese agujero, ¿sí? Está saliendo el líquido. Entonces, en cierto instante de tiempo, el líquido, ¿sí? Este es el líquido. ¿Qué queda? Entonces, ese es el tanque. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hallar un diferencial de volumen de ese tanque. ¿Cuál es el diferencial de volumen de ese tanque? Pues vamos a hallar el diferencial de volumen, ¿sí? Este es el diferencial de volumen de este tanque, ¿sí? O sea que, ¿sí? Si eso fuera un cilindro, ¿cierto? Se aproximaría ¿a quién? Al área, el área, ¿cierto? Llamémosle. La profundidad del líquido la estamos llamando H. Ese es el nivel del líquido, H. ¿Sí? Vamos a dibujar. Digamos que ese es el tanque. Este es el nivel del líquido. Este es el nivel del líquido. Vamos a hacer un diferencial de volumen. Perdón. Entonces, el diferencial de volumen es esto. Si esta es la altura, este va a ser nuestro DH. ¿Sí? Y esto de acá va a ser el área superficial. Entonces, ¿cuál es el diferencial de volumen? Es ADH por DH. ¿Sí o no? Ese es el diferencial de volumen. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada de B con respecto a T es ADH por DH de T. Y esta es la ecuación diferencial 2. Pero 1 y 2 son iguales, ¿cierto? Pero 2 igual a 1. ¿Quién es 2? 2 es esta ecuación, H de H de T. H de H de T es igual a dB de T, que es menos C alfa por raíz de 2GH, que es menos C alfa por raíz de 2GH. Y mire que esta es una ecuación diferencial que depende solo de dos variables. H, que es la variable dependiente, y T, que es la variable independiente. Y esta es la ecuación diferencial a resolver. ¿Sí? Esa es la ecuación diferencial a resolver. ¿De acuerdo? Entonces, miren que esta ecuación diferencial siempre nos la dan, la 1. ¿Sí? Entonces, la 1. Y la que tenemos que encontrar es la segunda. Esa es la que tenemos que encontrar. Y la que tenemos que encontrar es dB de T es igual a ADH por DH de T. ¿Y quién es ADH entonces? El área, ahí sería el área de la figura. Exacto, el área superficial. Conclusión. Conclusión. ¿A qué se reduce todo esto? Solo, ¿sí?
todos estos problemas de vaciado de tanques solo se reduce a saber determinar, ¿sí?, el diferencial de volumen. ¿Sí? Entonces, notemos que el problema se reduce a Profesor, una pregunta. Ese encontrar diferencial de el volumen diferencial de volumen. siempre hace el área por el diferencial de H. Sí, ADH por DH. Pero, o sea, siempre va a ser así, independientemente de Sí, la figura. no, obviamente que depende de la forma geométrica de la figura. Ah, no, sí, o El sea, ADH, el área va a cambiar, pero digamos, siempre va a ser, digamos, el área no, por el exacto, diferencial. esa es la fórmula, esa es la fórmula, simplemente que el ADH, ¿cierto? Depende, ¿de quién depende ese diferencial de volumen? Obviamente que depende de la forma geométrica del tanque, ¿sí? Depende de la forma geométrica del tanque. Vamos a hacer ejemplos para que veamos que sí. ¿Listo? Bueno, entonces, ejemplos. Bueno, entonces digamos que tenemos un tanque en forma de cilindro, ¿sí? Vamos a hacerlo en otra página. Ejemplo. Tenemos este tanque. Es un cilindro circular recto. De radio R y altura H mayúscula. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ese tanque, ¿sí? Entonces ese tanque, digamos, lleno de agua. Y acá tiene un orificio. Y el tanque empieza a vaciarse. El tanque empieza a vaciarse. Este es el tanque. ¿Sí? Entonces, digamos que tanque lleno de agua. ¿Sí? Tiene un orificio en el fondo. Tiene un orificio en el fondo de área 1/c, digamos, pies cuadrados. ¿Sí? Pregunta, halla el tiempo de vaciado del tanque. ¿Sí? Hallar el tiempo de vaciado del tanque. El tiempo de vaciado del tanque. ¿Listo? Bueno, Profesor, entonces, ese del área es de la constante o... exacto, el del constante, el del constante proporcionalidad, ¿cierto? Entonces, solución. CAB de T, ¿cierto? El volumen del agua en el tanque, el volumen del agua en el tanque en el instante T. ¿Y quién va a ser la otra variable? H de T. ¿Quién va a ser H de T? La profundidad del agua en el tanque, la profundidad del agua en el tanque. En el instante T. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tenemos? Esta ecuación diferencial. Esta siempre partimos de esta. C por alfa por la raíz de 2 y H, donde alfa es el área del orificio. O sea, que divide T es igual a menos C, pero ¿quién es alfa? Nos están diciendo que es 1/C raíz de 2GH. O sea que tenemos esta ecuación diferencial. dB de T es igual a menos raíz de 2GH. Listo. Ya tenemos esa primera ecuación diferencial. Bueno, ahora necesitamos la segunda. Y la segunda es hallar el diferencial de volumen. Entonces, diferencial de volumen.
de B es A de H por DH. Ese es el diferencial de volumen. Entonces nos veremos. ¿Cuál es el diferencial de volumen? El diferencial de volumen es esto, que es el área superficial. En este caso, ¿cuál es el área superficial? Pi r cuadrado. Pi r cuadrado. O sea, que es constante. El área superficial es pi r cuadrado. Entonces, simplemente lo trasladamos acá. O sea, que dB es A de H. ¿Pero quién es H? Pi R2 de H. O sea, que dB de T es igual a pi R2 de H de T. Esta era la que llamábamos 1 y esta es la que llamamos 2. Pero 2 es igual a 1. Te reemplazamos pi R2 de H de T es igual a menos raíz de 2 GH. Y esta es la ecuación diferencial a resolver. Listo. Esta es la raíz, la ecuación diferencial a resolver. Con H en cero, es un problema de valor inicial. ¿Cuál es la altura inicial del tanque? La profundidad inicial. Si el tanque está lleno, entonces la altura es H mayúscula. H. ¿Sí? Y eso es todo. Y esa ecuación diferencial ustedes la saben resolver. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? Lineal. Variable, no puede ser lineal porque está raíz de No, H. variables separables, perdón. Ecuación diferencial en variables separadas. ¿Sí? O sea que tienen que DH sobre raíz de 2, ¿sí? O va a ser solo raíz de H, ¿cierto? Es igual a menos raíz de 2G, ¿cierto? Sobre pi R2 de T. Y esto ustedes ya saben cuánto vale esta integral. ¿Cuál es la integral de raíz de H? Logaritmo Ah, 2 no, raíz de ahí H. tiene 2 por raíz y los exponentes sería 1 menos un medio. ¿Sí? Pero en T igual a 0 da H. O sea, 2 raíz de H es igual a la constante. O sea que la ecuación es 2H igual a menos raíz de 2G sobre pi R2T más H. Es 2 raíz de H. Y esa es la solución de ese problema de valor inicial. ¿Sí? Tiempo de vaciado. Tiempo de vaciado. Es cuando H es ¿cuánto? 0. Entonces de acá tienen que el tiempo de vaciado, ¿cuál es el tiempo de vaciado? Despejante de acá, ¿sí? Cuando H es 0, entonces el tiempo de vaciado, ¿sí? O sea, 0 es igual a ¿quién? Vamos a hacerlo completo. 2 por raíz de H en tiempo de vaciado es igual a menos 2 raíz de G sobre pi R2 por T más 2 raíz de H. Pero en el tiempo de Por vaciado es cuando la altura es 0. Cuando la altura es 0. O sea que el tiempo de vaciado es 2 raíz de H por pi R2 sobre 2 raíz de G. Y este es el tiempo de vaciado. Esto es lo que se demora el tanque en vaciarse. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
Profesor, para hallar el valor de C, ¿cuál ecuación utilizó? Por eso, acá estoy diciendo, pero en T igual a 0, H de 0 es H, la altura inicial del tanque. Entonces reemplazo en esta ecuación, en esta. 2 por H de 0, pero H de 0 es H, o sea, 2 raíz de H y evalúo en T igual a 0. Esto se cancela, o sea que C es igual a raíz de 2H, que es esta. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces, mire que para resolver problemas con la ley de Torricelli, ¿sí? Mire que esta ecuación siempre es la dada, siempre, ¿sí? Y debemos encontrar otra. ¿Cómo encontramos la otra? La otra la encontramos con el diferencial de volumen, ¿sí? O sea que todo se reduce a encontrar en sí el área superficial en términos de la altura. Profe, una ¿De pregunta. acuerdo? Entonces vamos a ver ejercicios para calcular explícitamente eso. ¿Sí? En este problema era muy fácil, este problema es el más sencillo, pues porque el área superficial es constante, pi r2, ¿sí? Vamos a, en la próxima entonces, en la próxima clase, bueno, este es el tema del parcial, entonces en la próxima clase vamos a hacer un taller, ¿sí? Y vamos a hacer ejemplos, ejercicios donde esa área superficial es variable, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. Sí, sí, Kevin. Entonces, por ejemplo, ahí nos dieron que esa constante era 1 sobre C, ¿cierto? Del área del orificio. Sí, Pero si, pues si no se cancela la C, uno da la respuesta en términos de C. sí, claro, en términos de la constante, ¿sí? Listo. Experimentalmente, por ejemplo, si el orificio es rectangular y el líquido es agua, esa constante es 0,8. Si el orificio es triangular y el líquido es agua, esa constante está entre 0,65 y 0,75. Y si el orificio es circular y el líquido es agua, esa constante es 0,6. ¿Sí? Entonces, por lo general, esa constante se da o se calcula experimentalmente o se dan condiciones para calcular. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, bueno, son las 7:29. Bueno, no, dejemos entonces y en la próxima mejor. Iba a empezar tema en la próxima clase, pero no, hagamos un taller mejor. ¿Sí? De una, profe. Muchas De gracias. acuerdo, entonces hacemos un taller. Traten de hacer los ejercicios que hay hasta el momento en el taller para que me pregunten las dudas en el taller. Profesor, ¿puedo ir a la última? Profesor, ¿el taller va a ser o sea, el último taller o...? El taller, vamos a hacer ejercicios de aplicaciones. Y lo que ustedes, y en lo que y respondemos lo que ustedes tengan dudas. Ahí, David. Listo, profe. Sí, sí, ahí. Bueno, Sí, sí. entonces dejemos por hoy y seguimos el jueves en el taller. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz Bueno, día. que tengan feliz día. Gracias, profe.